Federico, bienvenido a True Growth Podcast. Estoy encantado de tenerte hoy para poder hablar de manejo de equipos. Tuve la oportunidad de cruzar caminos contigo cuando estabas en PayPal y yo en eBay y siempre tuve un feedback espectacular de la gente que estaba en tu equipo. Te querían muchísimo, te admiraban mucho. Evidentemente tu carrera habla por sí sola, ¿no? Los 13 años que estuviste en American Express, los casi 13 años que llevas en PayPal, más las otras posiciones que has tenido en empresas como Pagatodo, etcétera. Pues siempre has destacado en lo que has hecho, ¿no? Entonces, para mí es un honor platicar contigo, sobre todo para hablar de este tema de manejo de gente, formación de equipos, que creo que para muchas de las startups que nos escuchan es a veces un talón de Aquiles, porque conforme empiezan a crecer las empresas, como bien sabes, se mueven de ser hacerlo todo, o sea, de que el founder hace absolutamente todo, a que empieza a delegar y entonces a que empiece a estructurar su equipo para ver quién hace qué y entonces cómo definen objetivos y cómo se desprenden de la responsabilidad de ejecutar y pasan a dirigir, ¿no? Entonces, por eso es la idea de hacer este deep dive. Te agradezco que te tomes el tiempo. ¿Cómo has estado? Muy bien, Fer, muchas gracias y también sí, un gusto de verte. Como dices tú, hemos tenido chance de cruzar caminos profesionales, así que encantado de estar aquí hoy. Pues muchísimas gracias. ¿Por qué no entramos de lleno Sí, a la práctica de manejo de equipos? Ahorita eres el VP responsable, vamos a quitar títulos, responsable del negocio de PayPal Latinoamérica, ¿no? Eso implica varios países, eso implica operación en distintos países y tú estás basado en Palo Alto, California. ¿Cómo le haces para poder llevar tu equipo de forma remota? Me encantaría entender bien cómo haces la práctica de estar cerca al mismo tiempo que estás lejos, pero al mismo tiempo que no invades, pero que dejas operar. ¿Cómo es tu práctica o qué tipo de estrategias utilizas para poder llevar esto a cabo? sí, como dices tú, el reto grande es exactamente el hecho de ni siquiera estar en uno de los países, ¿no? De los cuales tengo responsabilidad directa. Cosa que, y voy a empezar, digamos, de temas generales y luego me meto más en detalle, ¿no? Pero si Claro. lo piensas de alguna manera, eso ha ayudado mucho a los equipos que tengo en cada país a crecer, ¿no? Porque de alguna manera, eh, una de las cosas que es muy importante, yo he encontrado siempre, es poder tener un balance, ¿no? En no estar haciendo un micromanaging del equipo, ¿no? Y muchas veces esa es la tentación, ¿no? Y si lo piensas en mi situación personal, yo pasé de ser el director del negocio, encargado del negocio en México, ¿no? A después tener responsabilidad regional. Entonces, obviamente tuve que eh, eh, promover o con gusto promovimos una persona que estaba en el equipo en México y lo que necesitaba es darle el espacio, ¿no? A esta persona para poder crecer y llevar el negocio sin que yo tenga que estar ahí encima, ¿no? Entonces, te diría, por supuesto, y en el tipo de negocio en los que yo siempre he estado, básicamente la realidad es que el activo más importante siempre es la gente, no hay duda. O sea, sí es cierto que lo que hacemos puede ser software o incluso de repente algunas cosas de hardware, pero todo empieza y termina con el equipo. Sí, entonces ese siempre, obviamente, es la parte de donde empieza algo si va a tener éxito o no, ¿no? Yo he tenido la suerte de una buena parte del equipo que trabaja conmigo, básicamente los he contratado yo. Eh, la otra cosa es una idea de al mismo tiempo cómo estar cerca de mi equipo, sobre todo cuando me necesitan, pero de nuevo no estar haciendo un micromanagement, ¿no? Entonces, eh, empezamos siempre con la definición de objetivos, ¿no? Y hay muchas formas de hacer esto, muchas diferentes frameworks. En este momento yo te diría, por ejemplo, nosotros estamos usando uno que en Silicon Valley es muy popular, que es OKRs, ¿no? Ujú. Objectives and Key Results. Ese para mí funciona muy bien porque de manera, digo, no solo clara, pero sí también, sino también muy concisa, puedes ver básicamente
hacia dónde quieres ir y dónde estás, ¿no? Y eso siempre para mí es muy, muy importante, eh, porque, porque si no puedes tener objetivos, pero también he visto presentaciones en donde estás hablando de un deck de 30 slides y se pierde de repente fácilmente ver, oye, en dónde están los dos, tres problemas principales a los que hay que poner la atención, ¿no? Y lo demás del resto del negocio, que ahí dejo que mi equipo, ellos eh, eh, manejen esas partes, ¿no? Y esta parte de micromanagement, si no te importa que hagamos un poquito de doble clic, Sí. me interesa mucho porque, como te mencionaba, los founders pasan de hacerlo todo Mm. ellos a empezar a construir un equipo y parte de eso, como bien dijiste tú, es el principal asset es la gente, ¿no? Pero a la gente puedes atraerla, puedes tener digamos, un buen ojo para elegir talento, pero después que ese talento sea exitoso en la empresa, es otro arte completamente diferente, ¿no? Y hay gente que puede ser muy buena, que entra a una empresa y de pronto deja de dar el performance que está esperando de ellos. Y normalmente cuando ves con lupa qué es lo que está pasando es un tema de management, ¿no? Entonces Ujú. pueden tener un burnout por micromanagement o pueden tener un burnout por falta de dirección clara o pueden tener un burnout por que no están alineados sus objetivos personales con los de la empresa. Puede haber muchas razones que puedan afectar esto, ¿no? Entonces, y siempre está la tentación como director de un área o director de una empresa de meterte a resolverle el problema a la gente cuando se enfrenta con ellos, ¿no? Es como ser muy paternalista, es tipo de liderazgo, ¿no? Que no quieres que la gente vaya a chocar con la pared y quieres decirle, no, vete por acá para que encuentres la salida. Y hay otro estilo de management que es, voy a dejar que choquen con la pared porque tenemos que generar esos aprendizajes siempre y cuando aprendan y entonces ellos cambiarán de dirección. ¿Dónde te sientas tú en esos dos extremos de liderazgo o qué recomiendas? Sí. Mira, en realidad, si tú ves lo que muchos expertos dicen, en realidad el liderazgo ideal, si hay tal cosa, es uno en donde tienes cierta flexibilidad, porque como bien dices tú, este, estás hablando de fundador, ¿no? Y traes a un grupo. La empresa, el resto del equipo, tú mismo, vas a estar en un punto en el tiempo de esa empresa en donde a lo mejor sí se necesita un poco más de estar cerca de un equipo, de una persona, ¿no? Porque es nueva, porque es nueva no solo la empresa, la industria, ¿sí? Entonces, ahí se requiere ese tipo de liderazgo. En otros casos, ¿no? En donde, en donde a lo mejor, imagina la situación en donde traen a una empresa, a una nueva CEO que tiene muchísima experiencia manejando empresas contra la experiencia del fundador, que a lo mejor no es así, ¿no? O sea, a lo mejor el fundador conoce muy bien la tecnología, pero no tiene mucha idea de cómo manejar una empresa. En ese caso, claramente, al revés, lo que el fundador tiene que hacer es dar el espacio completo, ¿no? Entonces, idealmente, tienes que pensar el liderazgo, algo que tiene cierta flexibilidad. Ahora, debo decir que en mi experiencia, y a tu pregunta, yo creo que todos nosotros tenemos un cierto liderazgo con el que nos sentimos más cómodos en general, ¿sí? Eh, ¿Qué quiero decirte? Hay gente que le gusta más meterse al detalle, ¿sí? Y entender las cosas. Hay gente que al revés, este, eh, le gusta tal vez ser más estratégico, y resolver los problemas más grandes y dejar que otras personas vean los detalles. Eso no está mal, ¿no? Tampoco. Una cosa que es muy importante es también entenderte a ti mismo y saber en dónde estás en ese espectro. Porque si tú piensas que estás hoy no, yo soy estratégico y tratas el equipo de otra manera, normalmente eso no resulta o no da buenos resultados, ¿no? Esa ha sido mi experiencia. Pero, pero de nuevo, la flexibilidad también es importante, ¿no? Tendrás ciertos límites de cuánto flexible puede ser, pero es importante. Y ahora, para mantener esa flexibilidad es importante tener un framework que te permita, de cierta forma, no sé si la palabra es controlar o por lo menos Uh -huh. tener los indicadores de que las cosas están yendo en el camino adecuado y si no, que puedas intervenir
preguntando por qué o dedicándole un poco más de tiempo a un equipo que no está teniendo el performance que necesita o esa parte del negocio, etcétera, ¿no? Y como mencionabas, ustedes utilizan OKRs. Entonces, esos Ujú, OKRs, eh, lo que yo he visto en el trabajo de consultoría que hacemos de los OKRs es que como framework es muy padre. ujú. Digo, los empezó Google y los utiliza Google y es un framework que te ayuda a detallar muy bien las actividades y tener control de las cosas, pero muchas veces en la implementación, cuando eres una empresa que está adoptando la metodología, es muy parecido a adoptar un CRM. O sea, el sistema Mm. funciona, eso es un hecho, pero ahora hay que ponerle el input y hay que darle el seguimiento, ¿no? Entonces, hay veces que en la implementación de OKRs, de lo que yo he visto, se queda en escribir el documento, en que pasa la aprobación del equipo de liderazgo, pero después en la operación se sigue operando como siempre. ¿Qué medidas de control llevas tú o cómo recomiendas hacer la implementación y el seguimiento de OKRs para que todo lo que se trabajó a nivel estratégico y de ejecución se lleve a cabo? Claro. Mira, yo creo que en general la implementación de OKRs es, para que sea exitosa, es prácticamente lo mismo que cualquier otro framework, ¿no? Y por eso decía al principio que en realidad no sé que hay un framework que necesariamente es mejor que otro, ¿no? Creo que a veces importa más, como dices tú, que sea bien implementado, ¿no? Y que no sea puesto solo a nivel de, oye, una vez al año hacemos los objetivos, definimos lo que queremos de output y ya ahí se va, ¿no? Y a lo mejor una vez al mes le echamos un ojo y ya, ¿no? O sea, realmente lo ideal es que si se tomó la decisión de implementar un framework como OKR, lo tienes que hacer, es end-to-end, ¿no? Y entonces, el punto es, por supuesto que es bien, bien importante dónde empiezas, ¿no? Y que lo que los objetivos están bien definidos, ¿no? Que eso, en realidad, también muchas veces he visto que los problemas empiezan desde ahí, Ujú. ¿no? Porque si no están bien definidos, y por cierto, también están alineados con todos los equipos que van a estar trabajando, ¿no? Y por supuesto, si estás hablando de un startup que es pequeño, será más fácil, tal vez esa alineación no debería ser tanto el problema número uno. Las empresas van creciendo y entonces la alineación se vuelve probablemente uno de los problemas principales, ¿sí? Eh, pero después de eso, porque de nuevo uno de los problemas que yo he visto es que mucha gente está siempre muy ocupada haciendo muchas cosas, pero si no pueden directamente ligar lo que están haciendo, el output de lo que van a hacer con algo que está definido en los OKRs, eso te habla que hay un problema, ¿no? Y casi que necesitas idealmente que cada persona de una empresa entienda ese punto, ¿no? De decir, oye, yo lo que estoy haciendo tiene que estar ligado de alguna manera. No es que sea el único, hay muchas otras personas potencialmente trabajando en el proyecto, pero tiene que haber una liga directa, ¿sí? En el, la otra es, ¿cómo defines o, o- o- o cómo ligas los, los resultados que estás teniendo a nivel compañía, ¿no? Resultados financieros a los resultados y el output que vas viendo en cada uno de los proyectos, ¿sí? Eso también muchas veces puede darte idea de que hay un problema. Es decir, estás trabajando en algo que no está teniendo un impacto directo y que a lo mejor no lo va a tener en el futuro cercano, ¿sí? Y eso también es importante. Em, y, y finalmente, em, la otra es los líderes. Esto tiene que ver mucho también, ¿no? Que es walk the talk, ¿no? O sea, si tú eres el líder y estás hablando, oye, quiero implementar esto, cuando, cuando estás dando feedback a gente de tu equipo, eh, utiliza parte de OKRs para decir cuando algo funcionó y cuando algo no funcionó, ¿no? Y de nuevo ligarlo lo más posible directamente a eso.
Y es importante, ¿no? El feedback, tanto feedback positivo como negativo, porque entonces ahí estás dando como líder una señal bien clara de, claro, esa es la forma como operamos, es la forma como estamos siendo medidos y esa es la forma que vamos a ver los resultados que estamos esperando. Claro. Y estando sentado en Palo Alto, digamos, ponemos un ejemplo práctico, ¿no? Y aquí déjame darte un poquito de contexto hacia dónde va la pregunta. Yo he visto como tres formas muy claras de operar OKRs. Una es sumamente activa, que ahorita voy a qué me refiero con esto. Otra es indirecta y otra es pasiva. La activa me refiero a que hay empresas en las que el director general o el CEO o quien esté a cargo tiene sprints diarios con los principales tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, Ujú, tiene sus OKRs, tiene sus principales KPIs y tiene sprints diarios en los que quiero ver el principal output, como mencionaste, ¿no? Esto es lo que estamos trabajando. Tenemos un North Star Metric que es X, puede ser número de órdenes o transacciones, lo que sea. Y entonces, ¿cómo estamos contra hace 7 días, 14, 28? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es el plan? Entonces, diarios son juntas de 15 a 20 minutos para ver los principales KPIs. Súper involucrado, súper activo, que puede llegar a ser muy desgastante. ujú. No que sea malo, creo que en mi punto de vista, en épocas de crisis hay que hacerlo. Operar un negocio así de forma diaria creo que puede llegar a ser muy, consumir mucho al equipo. Después está el indirecto, que es la figura esta del Chief of Staff, ¿no? Que tienes al Chief of Staff que está viendo los números y en cuanto un número se cae de un OKR, ¡pum! Mail o llamada al responsable, junta a todos, vamos a ver qué es lo que está pasando, poner un plan para mejorarlo. Y el otro que es pasivo, que es un poco más de reporteo, que es con Ujú. cierta periodicidad, que el CEO o el director general cada quarter, cada mes, vean un update del negocio y entonces pidan algún ajuste. Entonces, tú estando sentado en Palo Alto y teniendo, por ejemplo, la oficina de México, ¿no? Tienes un encargado de la oficina de México. ¿Cómo es tu relación con la oficina de México para asegurarte de que esos OKR estén pasando? ¿Es un tema de diario? ¿Tienes una persona que te ayuda en tu equipo? ¿Tú te metes? ¿Cómo lo manejas? Sí, te diría que en general dos formas y depende un poco de qué tipo, si hay proyectos específicos o situaciones específicos contra los objetivos del negocio, ¿no? Cuando tienes, sobre todo cuando, digamos, cuando ya tienes un negocio, ¿no? Uh -huh. Establecido, que estás creciendo. Déjame hablar desde ese punto de vista, ¿no? Sí, claro. Entonces, como bien dijiste, hay proyectos muy críticos, ¿no? Y normalmente yo te diría que en mi experiencia, y esto realmente sucede el día de hoy, tenemos entre dos y tres proyectos muy críticos casi en cualquier momento. Tal vez no necesariamente seguimiento diario, pero sí puedes llegar a hacer un seguimiento de un par de veces a la semana. En pero eso tiene mucho que ver con la situación, ¿no? Cuando algo, como dijiste tú, tal vez no está funcionando bien, ¿sí? Requiere decisiones muy rápidas, ¿no? Que ese es el otro problema muchas veces. Requiere escalar algo también, ¿no? Decidir, oye, ¿en qué momento esto ya no se puede resolver aquí? Lo tenemos que llevar hacia arriba. Entonces, en ese tipo de proyectos, yo te diría mínimo es un seguimiento semanal y en ciertos momentos puede ser más que eso, ¿sí? Ahora, también están los OKRs en el crecimiento del negocio, ¿sí? Tenemos un presupuesto anual a dónde queremos llegar, eh, ¿no? Oye, que el número de usuarios activos, ¿no? Los monthly active users, y sabemos cada semana dónde debería estar ese número, pero particular, el seguimiento más fuerte probablemente lo hacemos una vez al mes, ¿no? Es decir, una reunión donde sí nos sentamos y revisamos, oye, estas métricas, ¿no? Sabemos cuál es nuestro objetivo al final del mes, al final del trimestre, al final del año y estamos siguiendo, asegurándonos que no haya algo que nos impida llegar ahí, pero en ese caso no es necesario verlo mucho más que eso. Entonces, de nuevo, la respuesta depende un
poco más de cómo lo ves, ¿no? Para mí hay ciertas cosas que requieren eso, otras que no necesariamente en todo momento. Y en esa relación, porque creo que COVID vino a tener un impacto súper Mm, importante en cómo se manejan los equipos remotos, ¿no? Antes de COVID, pues obviamente había muchísimo viaje a las oficinas, ¿no? Y posiciones como la tuya, pues, se la vivía en un avión, yendo a los diferentes países, etcétera. Reuniones importantes, pues se hacían en persona. Después viene COVID y nos movemos a un mundo completamente remoto. Salimos de COVID y entonces siento que el tema remoto gana más peso que el presencial porque ya la gente se acostumbró así. Pero ¿cómo haces tú para estar cerca de sus oficinas? ¿Viajas de forma mensual o trimestral? ¿Lo haces de forma remota? ¿Es una mezcla de las dos? ¿Qué recomiendas para alguien que tiene oficinas en sí. diferentes países? Es una combinación. O sea, básicamente lo que COVID nos demostró es que sí, se puede hacer de manera 100% remota. La gran pregunta es si queremos hacerlo siempre, ¿no? Y la verdad es que en este momento mi opinión es que no hay una respuesta. O sea, no creo que, me extrañaría que alguien dijera, esta es la fórmula, ¿no? De hacerlo. Eh, Claramente, en industrias en donde, o en tipo de compañías en donde lo que estás generando es software y la gente puede literalmente estar en, nada más teniendo una laptop en cualquier lugar y hacer su trabajo, sí, en esos casos puedes hacerlo de manera remota. Ahora, no es idealmente siempre hacerlo así, ¿no? Y muchas de las compañías que incluso tienen una política de 100% ser remoto, lo que están tratando de hacer, bueno, en qué momento y tratarlo de hacer de manera regular, hago que los equipos estén juntos en un mismo espacio, ¿sí? Porque claramente sí hay una parte de conexiones que pierdes estando remoto, ¿no? O sea, en este tipo de proyectos en donde lo que necesitas es tomar decisiones rápidamente, la, la forma más rápida de hacer eso es si estás en el mismo lugar que el Ujú. equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedes tener una plática de 10 minutos en el pasillo y tomar una decisión. A diferencia claro, puedes mandar un mensaje, ¿no? A alguien y tener una discusión, pero si necesitas, oye, no, déjame esto traer a alguien más, ¿no? Que si de nuevo estuviese en el espacio físico, puedes literal ir al lugar de la otra persona, tener otra discusión 5 minutos y ya estás, ¿no? Eso se vuelve mucho más largo en un ambiente completamente remoto. Entonces, en mi caso específicamente, yo sí regresé a viajar, eh, estar lo más posible con los equipos, pero aún en la oficina estamos yendo 2, 3 veces por semana, entonces no es todos los días, ¿no? Ahora, tienes organizaciones como la organización comercial que, claro, tienen que estar viendo también clientes, ¿no? No necesariamente necesitan estar todo el tiempo en la oficina, pero hay un tema de colaboración de nuevos empleados, por ejemplo, ¿no? Oye, no conocer también a los demás, hay muchas dudas, ¿no? De cuál es el modelo ideal. Al mismo tiempo, hay que ser también, hay que tomar esto en cuenta. Para grupo de personas, el tema remoto ayuda muchísimo, ¿no? Piensa en mamás y papás que acaban de tener un bebé, hace la vida mucho más fácil, ¿no? Y para las Ujú. empresas, oye, prefieres no perder a un gran empleado, una gran empleada, porque tiene que dejar de trabajar para cuidar, ¿no? El bebé. Entonces, hay un poco de ambos. Yo creo que la colaboración eh, eh, física de estar en espacios sigue siendo muy importante. Sí, fíjate, qué interesante ahorita que mencionas el tema de contrataciones nuevas, ¿no? El onboarding se ha vuelto un problema súper fuerte, ¿no? Por el tema remoto, no solo a nivel conocimiento y curva de aprendizaje, sino a nivel cultural. O sea, Ujú. que, como decías tú, que conozcas a la gente y que crees esas conexiones
que después al final del día te ayudan a ejecutar las cosas, ¿no? Mientras más cerca estés de la gente, como dices tú, más fácil ejecutar, se va creando esa confianza, esa relación y las cosas se van moviendo para adelante. Pero ir construyendo esa confianza como para, tratando de mezclar dos cosas, como para que puedas manejar a alguien de forma remota con la libertad que mencionabas al principio, tiene que haber confianza. Y para Ujú. construir esa confianza, pues tienes que estar cerca de esa persona, ¿no? Entonces es como un poco oxymoron, como dicen los americanos, ¿no? Que es, tengo que estar cerca, pero al mismo tiempo estoy lejos, quiero dar libertad, pero al mismo tiempo necesito control porque no conozco a la persona y siento que contraté a la persona adecuada, pero hasta que no empiece a ver resultados, es difícil que vayas soltando la cuerda, ¿no? Entonces, ¿te ha tocado algún ejemplo como ese o tienes algún tipo de recomendación para hacer onboarding a alguien que contratas para, pues, tratar de ambientarlo lo más posible dentro del equipo y al mismo tiempo generar confianza con esa persona? Sí, digo, todos tuvimos que contratar gente, ¿no? Dado que fue tan larga la pandemia, no Sí. tuvimos de otra, ¿no? Más que contratar gente y la verdad es que estuvimos prueba y error. Y así como te puedo dar ejemplos, platicar de situaciones en donde funcionó bien, también te puedo decir ejemplos donde no funcionó bien. Cosa que, por cierto, también también sucedía antes de la pandemia, ¿no? O sea, Claro. si lo piensas, oye, un, un grupo de 4 o 5 entrevistas, definir definitivamente si esa persona es un fit perfecto es difícil, ¿no? De que yo creo que sobre todo cuando pienso en una emprendedora que está creciendo su empresa, y uno de los grandes retos, ¿no? Es crear la cultura de la empresa, ¿no? Porque claro, puedes decir, oye, PayPal, Google, o sea, ya existe una cultura creada, ¿no? O sea, si empiezas a trabajar en una de esas empresas, estás entrando a trabajar en algo que eventualmente lo vas a, lo vas a sentir, aunque es intangible, pero lo vas a sentir de cierta manera porque alrededor tuyo, aunque estés remoto, eh, eh, pasa. Pero cuando estás hablando de un startup, es mucho más difícil, ¿no? Porque estás creando la cultura al mismo tiempo que tienes que hacer el onboarding de toda Ujú. esta gente, ¿sí? Esa es probablemente, de mi punto de vista, una de las cosas más difíciles. Y ahí, eh, de nuevo, es donde regresando a la primer pregunta del tipo de liderazgo, ahí es donde la flexibilidad en liderazgo es importante. Es decir, oye, esta persona está empezando, yo creo que voy a tener que pasar mucho más tiempo al principio con esta persona, ¿no? Y no solamente es para darme cuenta si es la persona correcta para la posición, sino literalmente para ayudar a esa persona a entender la cultura, lo que haya de cultura y a lo mejor también ayudar a crear esta cultura, ¿no? Y que tal vez la persona que entra, sobre todo si es una persona en una posición senior, que esa persona ayudará a crear la cultura y a diseminarla dentro de la empresa. Y en ese sentido, mencionaste, a ver si es la persona adecuada o no. Es que está esta teoría que en Silicon Valley es súper popular de tárdate en contratar, pero despide rápido. Ujú. Qué opinas de eso? Hay veces que, por ejemplo, la pandemia, muchas empresas de tecnología tuvieron un boom de contratación, ¿no? Y ahorita estamos como en un periodo de adaptación. Pero ¿qué opinas de esa forma de pensar de que tienes que tardarte mucho en llegar a una posición para asegurarte, no asegurarte, pero tratar de incrementar las probabilidades de que es la persona adecuada a la que estás contratando, porque nunca sabes al final del día, pero que si no es, tomes acción rápido, Sí. contra darle al tiempo a la gente que se adapte. Sí. Mira, yo sí, en general estoy de acuerdo con esto. Obviamente, eh, también tienes que tomar en cuenta qué tan robusto es el proceso que tienes de contratación, ¿sí? Porque, porque también he visto procesos de contratación en donde básicamente hacen a una candidata, la pasan por 15 entrevistas, pero sin tener bien claro por qué, ¿no? O sea, tampoco se trata de hacer eso, ¿no? Pero entonces incluso das una mala impresión, ¿no? Y acuérdate que la imagen de una empresa empieza desde la primera entrevista, ¿no? Aunque ese candidato no sea, no reciba una oferta, no importa, pero se va con una impresión de tu empresa y eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, sí hace sentido, pero
pero claro, de nuevo, ¿no? Si estás hablando de una empresa que tiene un proceso muy bien establecido, ok, te lo compro. Ahora, la segunda parte que es, oye, si no es la persona correcta, que salga, en general yo te diría que si yo pienso en mi experiencia, ¿no? De gente que yo he contratado y que después he dicho, oye, no, probablemente no es la persona correcta, en general, o más bien casi todas los ejemplos que yo puedo pensar, debí de haber tomado la decisión antes de Mm. que esa persona hubiese salido. O sea, no hay, me cuesta trabajo pensar situaciones en donde, eh, en donde esperé y funcionó todo. Puedo pensar mucho más en situaciones en donde después dije, me tardé demasiado. Y en ese sentido existen muchas empresas que tienen el famoso Performance Improvement Plan, ¿no? El PIP, Ujú, ujú. que, que por un lado tienes una parte legal que tienes que cumplir, Claro, ¿no? claro. No puedes tomar así decisiones arbitrarias porque te expones a muchas cosas, sobre todo cuando eres una empresa ya pública. Pero por otro lado, yo nunca he visto a nadie regresar del Valle de los Muertos, ¿no? Que lo pongas en un PIP y, ay, oye, me sorprendió, qué bárbaro, qué comeback y ahora se queda. O sea, todas las personas que yo he visto que han entrado en un PIP salen. Y es a este punto, ¿no? Al Ujú, punto ujú, que estás mencionando de tomar la decisión antes. Entonces, por un lado está el seguir el proceso que tienes que seguir por estar protegido de forma legal, por seguir los procesos de recursos ujú, humanos, por evitar procesos anárquicos de managers que pueden ser demasiado tajantes, etcétera. Pero por otro lado está también el daño que se puede crear a nivel cultural de alguien que esté en un PIP y se vuelve tóxico. Y entonces ujú. empieza a hablar con otra gente y entonces empieza a hablar del manager, de la empresa, etcétera, y se vuelve algo insostenible, entonces ya tienes que tomar acción, pero algo del daño se queda, ¿no? Correcto. Entonces, y yo sé que esta pregunta es súper complicada, pero ¿qué es lo ideal? O sea, ¿qué es lo ideal? Es como hacer el caso rápido, seguir el proceso, pero lo antes posible. Si la regla es que el del PIB tiene que estar un mes, ¿qué haces? O sea, ¿cómo le haces para evitar esa toxicidad? ¿Cómo le haces para realmente darle una oportunidad a la persona que al final del día sabes que va a salir? Ujú, ujú. Pues mira, me pones a pensar ahora que dices eso. La verdad es que yo estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que yo no tampoco puedo pensar una persona que yo he visto entrar en un proceso, un PIP, un proceso de este tipo y salir y que haya hecho un cambio de 180 grados y no, la verdad que digo, puede ser, esa es mi experiencia, no digo que Uh sea -huh. necesariamente el caso. Un par de cosas probablemente pasen. Una de ellas es que estás empezando ese proceso muy tarde, o sea, ya cuando literalmente es obvio, Uh es -huh. tan obvio, ¿sí? Que ahora a lo mejor si hubiese empezado ese proceso 6 meses antes, ¿no? O más, a lo mejor hubiera funcionado, pero claramente creo que ya ahí yo mismo caigo en ese grupo. Estamos empezando esos procesos demasiado tarde, ¿no? O sea, estamos ignorando o haciendo a un lado, ¿no? Situaciones, eh, red flags que deberían ser obvias, ¿no? Porque sí, llega un punto en donde claramente la peor situación es tener a una compañía, a una empresa en una compañía, a una persona en una compañía que no quiere estar ahí, ¿sí? En donde claramente ya dijo, y esto no funciona, ya me dijeron que no me quieren, ¿para qué? O sea, no hace ningún sentido, ¿no? Entonces, digo, no que los procesos per se sean malos, o sea, un PIB no necesariamente es malo. Bien, es cierto, hay temas legales que esos son aparte y son muy, muy importantes. Entonces, sí, eso toma prioridad sobre todo lo demás, por supuesto, pero, pero probablemente no están bien administrados, ¿no? O sea, y no, como líderes no estamos tomando en cuenta que si ese proceso existe, probablemente se tendría que hacer mucho antes de lo que normalmente lo hacemos. Claro, lo que entiendo de lo que estás diciendo es, probablemente estás utilizando el PIP porque es parte del proceso, pues la decisión ya estuvo tomada. En vez de utilizar el PIP Exacto.
para no tener que llegar a la decisión probablemente, ¿no? O sea, si le quieres realmente dar la oportunidad a la persona, tienes que meterlo en el PIP antes Sí, para que estés cumpliendo con el proceso, pero todavía no hayas tomado la decisión y realmente tienes la oportunidad de volver, ¿no? Porque tal vez correcto. por eso es que mucha gente tampoco regresa al PIP, es porque ya está demasiado desgastado y nada más está poniendo el checkbox en el papelito de sí, se le puso en el PIP y pues no cumplió y ahora para afuera, ¿no? Y, Exactamente. y algo de lo que se habla poco, que me encantaría tener tu punto de vista, se habla mucho de la gente que sale, pero también el manager que saca gente, Ujú. pues también tiene un impacto en su performance, ¿no? O sea, debería tener una revisión en el performance del manager, ya sea porque la contratación no fue correcta o el manejo de la persona no fue correcta o el manage out de la persona no fue correcta. Entonces, está teniendo cierto impacto en el negocio, ¿no? Entonces, ese no debería de terminar ahí la conversación cuando alguien sale de la empresa, debería de continuar sobre el qué pasó. Vamos a hablar de qué pudimos haber hecho diferente, ¿no? Realmente es un proceso de contratación, de Ujú. selección, de manejo, de objetivos. O sea, ¿qué tanto se habla de eso internamente cuando hay este tipo de impacto en las empresas? Muy poco. O sea, en mi experiencia, muy poco realmente. Y es un tema interesante, como lo dices tú, ¿no? Y probablemente naturaleza humana, ¿no? Cuando suceden estas cosas es como que ya, finalmente, ¿no? Ese nombre no se vuelve a decir aquí, ¿no? Cosa que no. Y mira, esto es como todo, ¿no? O sea, no, el que suceda esta situación no quiere decir necesariamente que la persona que contrató a ese empleado, esa empleada, sea mala o haya cometido un error terrible. Siempre se puede aprender algo, ¿no? Claro. Y es lo mismo que yo esto lo pondría en la misma categoría, ¿no? Cuando hablamos de innovación. Si no estás teniendo suficientes productos que no tienen éxito, básicamente quiere decir que no estás lanzando suficientes productos, ¿no? Y yo creo que en este caso, sobre todo si estás en un proceso de contratación, en un proceso de crecimiento como empresa, vas a estar contratando gente, ¿sí? Y mientras más pequeña sea la empresa, sí es cierto que en ese caso el fundador tendrá el tiempo de entrevistar a cada candidato y eso está muy bien, pero no quiere decir que va a tener un récord perfecto de contratación. Todo mundo contratamos gente que no funciona, está bien, sucede. Como dices tú, lo importante es tal vez aprender algo. Oye, ¿qué aprendimos oye, esta persona tenía el expertise correcto? O sea, es más, tiene a lo mejor más de la experiencia que estábamos buscando. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Dónde fue lo que falló como tipo de empresa? Y muchas veces eh, puede ser que eso tenga que generar un cierto cambio, ¿no? Oye, las expectativas de esta persona eran diferentes de lo que iba a ser trabajar aquí, no lo explicamos bien, ¿sí? Tal vez la persona no hubiera tomado la posición si hubiéramos hecho un buen trabajo explicando qué tipo de trabajo hay, ¿no? O simplemente, ¿sabes qué? La persona no, el fit no era el correcto. Entonces, sí, yo creo que es mucha información muy interesante para cualquier líder, ¿no? Ya sea el CEO, fundador o alguien que sea un people manager. Creo que es bien, bien interesante esa información, utilizarla y aprender algo de ella. Sí, los post-mortem, ¿no? Que creo Eh, que esa analogía se puede hacer con el mundo de marketing o cualquier iniciativa de la empresa, ¿no? Hay veces ¿Mm? que marketing tiene un experimento que va a correr o una iniciativa que va a hacer y se invierte tiempo, dinero, esfuerzo, se saca la iniciativa, no da los resultados que tenía que haber dado, ok, carpetazo y vámonos a la siguiente, ¿Mm? en vez de, a ver, vamos a pararnos a ver qué aprendimos, por qué no, cómo sí. O al revés, sacamos la iniciativa exitazo. No, hombre, pasamos los objetivos todos a celebrar, pero rara vez volteamos para atrás y decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué sí funcionó? ¿Qué podemos replicar la siguiente vez, no? Y muchas veces Exactamente. el día a día y pues sacar la chamba todos los días y las reuniones, etcétera, se hace muy complicado volver a revisitar esas iniciativas y aprender realmente, integrar los aprendizajes, socializarlos, ¿no? Ujú. Sí, todo.
Eso es, toda esa información que es súper interesante, ¿no? Claro, como dices tú, el reto grande es a veces difícil encontrar el tiempo, ¿no? Pero mira, no siempre tiene que ser un proceso largo, ¿no? Puede ser una conversación, haces la entrevista de salida de la persona, data point, una discusión muy rápida y ya estás, ¿no? Ujú. Puede ser. Si es una empresa más grande, a lo mejor hay un proceso un poquito más estructurado, pero sí vale la pena. De acuerdo. Oye, ¿qué Verlo. opinas de los one-on-ones? Hay como teorías que dicen el one-on-one es terrible, hay otras que dicen el one-on-one es lo mejor que hay, todo depende cómo se Sí, implementen. ¿Tú qué sí, opinas de los one-on-ones? Y si haces one-on-ones, ¿qué tipo de metodología utilizas? sí. Para mí son importantes, ¿no? Y hablando específicamente de mi equipo, ¿no? Tomando en cuenta que eh, yo, bien, estando en diferentes lugares físicos de la mayoría de mi equipo son muy importantes, ¿no? Claro, habría que preguntarle a mi equipo qué piensan ellos, pero digamos de mi lado son importantes. Este, y mira, la metodología en general, yo lo que hago en esas juntas es básicamente dejarle a la persona que me diga qué es lo que necesita y qué es lo que quiere hablar. A diferencia de yo decirle, oye, necesito esto, es exactamente, ok, ¿en qué necesitas mi ayuda en este momento? Sí, o sea, claramente, obviamente están los temas principales, ¿no? Un cierto update, pero eso es lo que para mí es más importante escuchar, ¿no? O sea, oye, hay algo que te está impidiendo llegar a un objetivo, necesitas que hable con alguien, en fin, ¿no? Y eso sucede, por supuesto, en empresas grandes, ¿no? En donde lo Ujú. que dices, oye, ¿qué barreras puedo remover para que tengas éxito? Pero literalmente, la agenda la maneja con la persona que estoy hablando. ¿Sí? Y eso para mí funciona muy bien. Eso, sobre todo con mis reportes directos. Yo hago también one-on-ones, no tan seguidos, ¿no? Digamos como eso puede ser a veces una vez al mes, a veces una vez cuando estoy visitando, por ejemplo, físicamente las oficinas, reunirme también por lo menos con el siguiente nivel, Ujú. ¿sí? Y ahí, como te imaginarás, es menos de, oye, de este proyecto, ¿qué ha pasado con esto? Y esto es mucho más de entender eh, su punto de vista, ¿sí? De cómo están funcionando las cosas, qué no está funcionando, ¿sí? Y por supuesto no se trata de hablar de su jefa o de su jefe, ¿no? Sino más bien de en general. Este, em, pero yo siempre, cuando contrato una persona y la gente que trabaja conmigo lo sabe, yo no soy muy jerárquico, entonces a mí sí me gusta hablar con todo el mundo y mientras más gente mejor. Entonces siempre les digo, tú tienes que estar muy cómoda de que voy a hablar con la gente de tu equipo en cualquier momento y a lo mejor te enteras después. Y no, de nuevo, no es por mantener una agenda, ¿no? Sino es simplemente por saber qué es lo que está sucediendo y cómo puedo ayudar mejor. Entonces sí, para mí los one-on-ones son muy, muy importantes. ¿Y qué opinas de abrir la puerta en el one-on-one? Porque me encanta el tema de tú controlas la agenda, no es tu tiempo Sí. conmigo. Mándame los puntos por adelantado probablemente. Ujú. Sí. Si quieres cancelar, tú cancelas, yo ahí voy a estar. Pero ¿qué tanto fomentas o qué tanto recomiendas que se abra la puerta a temas personales? O sea, de entender bien si la persona está en una situación personal, está pasando por algo difícil, para tener un contexto mayor sobre su performance, sobre su nivel de engagement, sobre de qué forma se le puede ayudar Mm. más allá del Sí. trabajo. Em, eso ayuda. Y como te imaginarás, digo, es delicado, no es tan sencillo siempre manejarlo, pero yo te diría que eh, en- eh, es creando, ¿no? Y de nuevo, el punto que estabas hablando antes de crear la confianza, ¿no? Entre las gentes, es parte de, ¿no? Y a mí siempre me gusta tal vez platicar un poco, oye, cómo está la familia, en fin, gente con la que he trabajado
un tiempo, por supuesto que hay más conocimiento de esto, pero sí el entender dónde está la persona, no solamente, oye, en lo que está haciendo en su trabajo, pero el contexto es importante, porque sí hay situaciones en donde, digo, somos humanos. Ujú. Hay momentos en que necesitamos más ayuda o necesitamos ciertas cosas, eh, y sabes que todo el mundo podemos estar en una situación de esas, ¿no? Aunque sea el CEO, sin duda alguna. Entonces sí es importante. Ahora, de nuevo, también hay que respetar, porque habrá Claro. gente que no se sienta muy cómoda compartiendo, ¿no? Entonces tampoco se trata de tratar de a fuerzas saber, ¿no? Qué está Sí. sucediendo, es delicado. Entonces, creo que ahí sí hay que tener bastante tacto, ¿no? En esto. Y en ese mismo sentido, creo que gran parte de la relación productiva de un manager a cualquier nivel es generar esa apertura para que la gente no solo Ujú, se abra, sino también que la gente se sienta con la libertad de darle feedback a la persona sin tener miedo a que después le va a regresar como boomerang por la espalda, ¿no? Y no es ujú, fácil, ¿no? Mientras más subes, es más complicado y mientras más subes, más política y sobre todo en las empresas grandes y es más imponente el cargo o el título y entonces puedes caer en una dinámica en la que la gente únicamente te dice que sí a todo para que pues, estés contento y entonces pierdes visibilidad de muchísimas cosas porque te alejas de la ejecución, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo le haces tú para mantener puerta abierta, que la gente se sienta cómoda diciendo, oye, Federico, yo no estoy de acuerdo con esto que estamos haciendo o quiero entender más de por qué lo estás pensando de esa forma, yo creo que debe ser así? O sea, ¿cómo fomentas esa relación para que sí, existan esas conversaciones? sí. Híjole, este es un punto importantísimo, Fer. Porque definitivamente es bien fácil caer en una situación en donde lo único que escuchas son buenas noticias. Uh -huh. Y estar en esa situación es una situación increíblemente peligrosa sobre todo si la situación es de nuevo con la fundadora de la compañía, ¿no? O sea, que su equipo solo trae buenas noticias cuando ya la empresa es de cierto tamaño, eso es una receta de que algo va a salir mal. Y sucede muchas veces eh, por casi que puede ser que no te das cuenta y en el tiempo se crea esa cultura, ¿no? Pero mira, yo te puedo decir, para mí esas cosas son bien importantes, ¿no? Y yo empiezo, lo que he encontrado yo es que siempre empiezo hablando con la gente, sobre todo cuando empiezo a trabajar con una persona por primera vez. Eh, lo digo vocalmente y trato de ser muy claro al respecto, ¿sí? Es decir, oye, la puerta está abierta, me gusta escuchar, para mí es importante escuchar tanto lo que va bien como lo que no, pero lo que he encontrado es que eso no es para nada suficiente, o sea, se lo puedes repetir 20 veces y literal, como dices tú, mientras más subes, menos hay eh, la apertura. Entonces lo tienes que hacer, por supuesto, diciéndolo, pero también tratando de eh, eh, modelar el comportamiento, o sea, tú mismo haciéndolo, ¿no? Es decir, siendo abierto hacia tu equipo, ¿no? Y decir, oye, qué cosas han funcionado bien, qué cosas a lo mejor tomaste una decisión y claramente no fue la decisión correcta, ¿por qué? Y cuando empiezas a hacer todas estas cosas, entonces empiezan a darse cuenta que, claro, no sé, por ejemplo, haber tomado una decisión que fue un error o haber cometido un error, no inmediatamente resulta, oye, esa persona no estuvo muy mal. Al revés, decir, ok, sucede, ¿no? ¿Qué aprendimos? Perfecto. He oído ideas muy interesantes que yo personalmente no las he echado a andar, pero hay una que me encanta y en algún momento lo voy a hacer, que se llama unas juntas que hacen de Ugly Baby, que no sé si tú la has No. escuchado. Eso es bien interesante. La idea de esa reunión es que una vez al mes, una vez al trimestre, reúnes a toda la empresa y le dices a los empleados, traigan
el proyecto en el que donde les haya ido muy mal, los resultados no hayan sido nada buenos, y literalmente para presentarlo, que lo presentas como si fuese tu mayor éxito. Y lo que han encontrado empresas que hacen esto y le llaman es Ugly Baby, pues, la gente de HR se quejó cuando alguien sugirió esto por el nombre, pero a mí el nombre me pareció fenomenal. Es Espectacular. presentando, ¿no? Aquí está mi Ugly Baby. Y lo que han encontrado es que una es, recibes increíble soporte del resto de la empresa. Dos, muchas veces alguien presenta un proyecto que está todavía en proceso y otras personas dicen, oye, ¿sabes qué? Yo creo que yo te puedo ayudar en esto, porque creo que sé dónde está el problema. Entonces ahí empiezas a crear esta cultura de confianza, de apertura, ¿sí? En donde decir, oye, algo que falló, una decisión mal tomada no es el fin del mundo, sobre todo si aprendemos algo y podemos minimizar el impacto, ¿no? Podemos corregir dirección. Y sobre todo, socializas el fracaso, que eso es importantísimo, ¿no? Es Lo importante. quitas el tabú de que aquí no se puede fracasar, lo socializas, lo compartes, todos aprenden. Me encanta eso. Sí. Oye, Federico, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Sé que tienes otra llamada, pero te agradezco muchísimo el tiempo. Me encantó platicar contigo y volver a conectar. Te mando un abrazote muy fuerte hasta Palo Alto. Igualmente, Fer, un gusto, ¿eh? Y suerte. El gusto es mío.